orientados a la promoción de las agendas de infancias y juventudes. Por su trayectoria, obtuvo una mención especial en el marco del Premio de Derechos Humanos del Gobierno de Francia, entre otras distinciones. Actualmente, Fundación Familiar Infantil, IAP, desde donde impulsa estrategias institucionales con enfoque de derechos humanos, justicia social y crianza con ternura. Vamos a dar un aplauso fuerte al maestro, por favor. A quien me permite ceder la palabra. Gracias, muy amables. Pues buen día a todos y todos. La verdad es que la presentación solo la aprovecharé que el auditorio es pequeño, solo lo usaré como para compartirles algunos datos. Bueno, FUNFAI es la institución de donde provengo. En realidad solo es el comercial, no vamos a hablar tanto de FUNFAI, pero Fundación Familiar Infantil es una IAP mexicana que específicamente trabaja con NAPES. Entonces, antes de empezar, les quiero preguntar, ¿ustedes han escuchado hablar de qué son los NAPES con doble N? ¿Sí? Hay alguien que sí. ¿Alguien más ha escuchado hablar de los NAPES? ¿No? ¿Qué han escuchado? ¿Qué escuchado de los NAPES? Maestro, yo vengo con todo el gusto a escuchar tu conferencia porque conozco tu trabajo de otros lados. Dirigimos aquí una cátedra de investigación sobre infancias con referentes de crianza en prisión. Y la verdad es que yo en lo personal tenía muchas ganas de escucharte. Muchísimas gracias. Pues justo NAPES con doble N, les quiero contar que a partir del 2009-2010 hay un documento de derecho internacional que se llama las reglas de Bangkok. Los que estudian ciencias y humanidades seguramente en algún momento se lo encontrarán. Son las reglas mínimas en Naciones Unidas para mujeres reclusas de todo el mundo. Hay otro documento importante que son las reglas de Nelson Mandela, que se formaron en el 2015, si no me equivoco. Y en ambos documentos hay un capítulo que a partir del 2010 a la fecha hay un montón de investigación, y justo esta universidad es un lugar que ha documentado muchísimo el trabajo con los NAPES en el mundo. NAPES significa niñas, niños, adolescentes. Bueno, lo que significaba hace 15 años eran niños, niñas y adolescentes con padres encarcelados. Al día de hoy, pues el acrónimo lo hemos modificado y le decimos niños, niños y adolescentes con referentes significativos de libertad o con referentes de creencia en prisión. Es un problema a nivel global que ocurre en todo el mundo. América Latina y el Caribe es de los lugares de la región donde hay más población de infancias y adolescentes en contacto con las prisiones. Y bueno, justo esta plática es hablarles un poco en torno a la vulnerabilidad de los NAPES y qué significa nacer y crecer en la primera infancia en prisión. Antes de entrar como en esos temas, pues me gustaría irme como muy atrás. Y siempre me gusta que empecemos a hablar del tema de la cárcel. La cárcel, algunos le llamamos que es una práctica contemporánea de genocidio. Seguramente ustedes recordarán que incluso en pasajes bíblicos, si han leído Platón, pues de pronto pensamos que la privacidad de la libertad está en la vida del ser humano desde hace muchos años, pero la realidad es que la cárcel, como la conocemos, es algo moderno, es una institución moderna, es una herramienta del capitalismo. Justo la cárcel surge a partir del capitalismo industrial, básicamente a partir de que se empiezan a inventar las máquinas, y la cárcel es un espacio de segregación. Eso creo que es algo que es importante. La cárcel lo que hace desde finales del siglo XVIII, lo que hace es que segrega a las personas, es decir, está diseñado para las personas anormales, para las personas de los márgenes de las sociedades, etc. De hecho, las primeras cárceles no eran cárceles, las primeras cárceles eran para mujeres. Las mujeres no cometían delitos porque ni siquiera tenían derechos, sin embargo, las mujeres que abortaban, que eran adúlteras, las mujeres que abandonaban a la familia, etc., eran encerradas en espacios muy similares a las cárceles. Esto son instrumentos del capitalismo, del protocapitalismo, y ya en el capitalismo industrial pues surge la cárcel como la conocemos. A día de hoy el sistema penitenciario se ha modificado muchísimo, sin embargo no deja de ser, eso es importante que lo entendamos, la cárcel no deja de ser un espacio de segregación, pues, prácticamente como la calle. Así como la calle es un espacio de segregación para las personas que viven en situación de calle, en puestos de calle de gestión, la cárcel es un espacio también de segregación para las personas que están en los márgenes de la sociedad. Y lo más importante, que la cárcel que hemos heredado, el capitalismo se ha ido modificando en los últimos años, no es el mismo capitalismo que tenemos actualmente, sin embargo la cárcel también se ha ido modificando. Hace años la cárcel estaba diseñada, bueno, la gente incluso recibía castigos físicos, trabajaba, vivía trabajo forzado, incluso muchas redes ferroviarias en Norteamérica fueron construidas por presos
al día de hoy la cárcel ya no sirve para el trabajo forzado, ya no sirve para el castigo, pero para lo que sí sirve es para literal opera como una herramienta de encierro, de separación, de clasificación, de control y de degradación de la vida cotidiana. El castigo como tal es la herramienta más importante del sistema penitenciario y bueno, no quiero meterme en temas del abolicionismo, pero bueno, una de las cosas que tratamos estos temas, pues, siempre lo que hagamos es el que si queremos abolir y queremos trabajar con estas poblaciones, necesitamos empezar desde abolir el castigo. El castigo donde surge en la educación, en las familias, en la sociedad, etcétera, etcétera. Bueno, si quieren, al final tratamos en torno al castigo. Los efectos del sistema penitenciario no solamente recaen en la persona que está encerrada, sino se expanden a sus familias, a sus comunidades. Por ejemplo, un familiar que tiene una persona privada de la libertad en todo el mundo, eso sabe que sus gastos familiares se incrementan hasta un 30-40%, porque las cárceles no es que estén pues, en el centro de la ciudad, están en los márgenes, en las periferias. Una familia que visita una persona privada de la libertad tiene que recorrer incluso días enteros entre ir y regresar para poder ir a visitar a un familiar. Y la cárcel también funciona como una ruptura de vínculos afectivos y comunitarios. Por ejemplo, en México, una de las grandes violaciones de derechos humanos para las personas privadas de la libertad, seguramente lo han escuchado, que de pronto hay, sacan a personas que están presas y los trasladan a otros lugares, ¿no? Digamos, el pretexto es como la seguridad, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que hacen es que los extraen de sus entornos comunitarios. Por ejemplo, en el norte del país hay muchas cárceles que hay mujeres que en procesos migratorios han entrado en conflicto con la ley. Sin embargo, son originarias del centro del país, del sureste, sobre todo de estados como Oaxaca, Chiapas, Veracruz, etc. Y bueno, en el norte, al ser privadas de la libertad en Tijuana, en Ciudad Juárez, Chihuahua, etcétera, etcétera, pues bueno, ahí los vínculos familiares se rompen. Yo conozco mujeres que no han recibido una visita en años, están privadas de la libertad hace 10, 20 años, y nunca han recibido una visita, justo porque el sistema penitenciario lo que está haciendo es que rompe esos vínculos afectivos comunitarios. La ley, de hecho, lo que dice es que las personas deben de purgar su pena pues, cerca de su entorno familiar y comunitario, ¿no? Justo para no romper esos vínculos. La cárcel también se vuelve un espacio de exposición del tiempo, del cuidado, de la autonomía. La estigmatización de las personas privadas de la libertad es heredada a las hijas, a los hijos, a la familia. Y la cárcel pues, reproduce las desigualdades de clase, de género, de raza y de territorio. No es lo mismo ser un hombre privado de la libertad a ser una mujer privada de la libertad, no es lo mismo ser una persona LGBT, un LGBT. Seguramente han escuchado, bueno, no se lo han escuchado, pero es muy común que, por ejemplo, mujeres trans son encarceladas en cárceles varoniles, hay incluso hay una violencia sexual sistemática al interior de los sistemas penitenciarios, y bueno, las infancias también están viviendo este impacto. Y bueno, también algo que me gustaría comentar en torno a la cárcel contemporánea como una práctica genocida es que al día de hoy se ha transformado muchísimo, incluso uno puede entrar y ver que hay tiendas, las personas allá adentro pueden comprar muchas cosas, pero como la cárcel ya no está con las personas, pero ahorita ya no funcionan como personas que pueden producir algo, pueden a través del trabajo forzado, pues ahora también son consumidores. Los desechos de la sociedad van a dar a las cárceles, es decir, los alimentos están a punto de caducar, bueno, además cuestan 3 veces más de lo que cuesta un alimento aquí afuera, etc. Sin embargo, a pesar de eso, son espacios también de resiliencia, son espacios de resiliencia para las personas que tienen que purgar una pena al interior del sistema penitenciario. Y bueno, aquí hay unos datos generales en torno a cómo estamos en México en términos de población privada de la libertad. Tenemos 35 centros de reinserción social, 14 federales, 261 estatales, 50 especializados para adolescentes. Hay cerca de 230,000 personas privadas de libertad. Y en el mundo, en su mayoría, el 96% de las personas privadas de libertad son hombres, el 6% son mujeres. Y eso también lo que provoca, es que todo el presupuesto está destinado para las cárceles varoniles. El sistema penitenciario como tal es un sistema patriarcal. Entonces las cárceles femeniles, pues justo, además de un montón de necesidades que no son cubiertas, pues también viven la violencia patriarcal del sistema. Es un sistema diseñado de hombres para hombres. Bueno, incluso la terapia ocupacional, pues los hombres tienen carpintería, deportes, tampoco no es que tengan la maravilla, sin embargo las mujeres, que es lo que tienen, pues aprender a preparar alimentos, limpiar, etcétera, etcétera. Lo que hacen es también reproducir estos estereotipos que tienen al interior de la industria penitenciaria.
Y bueno, hay un montón de problemas estructurales que seguramente todos los han escuchado, como sobrepoblación, hacinamiento, hay mala higiene, deficiencias de salud, separación inadecuada y escasa atención a poblaciones con necesidades específicas. Las infancias es una de esas poblaciones especiales que no tienen, bueno, ahorita les contaré un poco cómo funcionan algunas cárceles del centro del país, pero en general hay un montón de problemas estructurales. El encierro impacta de forma diferenciada a las mujeres y sobre todo, lo que es obvio, pues muchas mujeres son cuidadoras y son madres. Cuando una mujer es cuidada de libertad, el núcleo familiar se rompe. Es por eso que el fenómeno de la presión de libertad en las infancias, en las adolescencias y juventudes es muy severo. Ustedes lo pueden ver de forma muy palpable si de pronto pasan por una cárcel de hombres, ven que está lleno de mujeres que les visitan, madres, esposas, abuelas, hermanas, etc. Y si uno pasa por, no, usualmente hay una cárcel varonil y muy cerca está la femenil o está en el mismo lugar. Si uno se asoma y hace la misma visita a las femeniles están vacías, porque justo quienes visitan las mujeres, y normalmente las mujeres están ahí adentro. Más o menos a los 3 meses, digamos, es un dato empírico, pero más o menos a los 3 meses las mujeres que la libertad en América Latina son abandonadas por la familia, porque no pueden sostener. Hay una carga social y un estigma para las mujeres, porque son tratadas como malas personas, malas madres, malas esposas, etc. A los hombres, pues no, porque justo las mujeres son quienes visitan a los hombres. Y bueno, ya se imaginan que cuando se rompe el núcleo familiar, pues por supuesto, si nosotros nos preguntamos quién en nuestra familia, quién se encargó de nosotros, de nuestros cuidados, de llevarnos a la escuela, de apoyarnos con tareas, etcétera, etcétera, pues eso es un rol que culturalmente solo lo hacen las mujeres. Y pues justo las infancias que están en contacto con familiares que están privados de la libertad, al desaparecer la mujer, pues prácticamente desaparecen todos los cuidados básicos, ¿no? El impacto en las infancias es muy severo. Incluso las infancias que tienen referentes en prisión son susceptibles de ser víctimas de violencia sexual, y de pronto las personas pensamos que la violencia sexual ocurre en los contextos penitenciarios. Sí ocurre, pero también mucha de la violencia sexual ocurre en los contextos familiares, ¿no? Al no haber ese cuidador principal. Y en América Latina se estima que hay 2.3 millones de niñas, niños y adolescentes con algún referente de crianza en prisión. Son estimaciones porque no hay datos oficiales. De hecho, apenas en México en el 2021, la EMPO, la Encuesta Nacional de Personas sobre la Libertad, empezó a preguntarles a las mujeres si tienen hijas o hijos. Al día de hoy sabemos que, con el último dato de diciembre del 2024, sabemos que hay 311 niñas y niños viviendo en las prisiones. Sin embargo, esa es la punta del iceberg. Si nos preguntamos cuánto es una prisión en México, 311 viviendo en prisiones en todo el país. Casi todos están en Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León, que son los estados que más población infantil tienen. Sin embargo, ¿de dónde salen esos 2.3 millones o medio millón que se estima en México? Pues porque esa pregunta no se les ha hecho a los varones privados de la libertad. Incluso desde la política pública, ni siquiera buscamos que los hombres ejerzan la paternidad. Pensamos solamente que las mujeres son madres y cuidadoras, y los hombres pues nunca se les pregunta si tienen hijos, si no tienen hijas, etc. Todas las estimaciones, ¿cómo llegamos a ellas? Pues bueno, sabemos que el 68% de las mujeres privadas de libertad tienen entre 3 y 4 hijos, y la gran mayoría pues no están en las prisiones, están en el entorno comunitario. De hecho, es muy probable que algunos de nosotros conozcamos a personas que tienen algún familiar privado de libertad. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? No solamente es una población invisibilizada, solamente conocemos la punta del iceberg, que son los 311 que viven en la prisión, pero nos falta reconocer, visibilizar y sobre todo atender a cerca de 490,000 niñas, niños y adolescentes que están en contacto con los sistemas penitenciarios. Sin embargo, el impacto en su vida ya está presente. La cárcel como tal es una experiencia adversa durante la infancia, y si no es atendida, pues se vive de una manera muy severa, sobre todo en la adolescencia y vida adulta. De hecho, la privación de libertad es un fenómeno intergeneracional. Si no se resuelve, es probable que una niña, un niño y un adolescente que tuvo ya un familiar en prisión se repita 2 o 3 generaciones. Es decir, si yo estoy en prisión, y bueno, si no recibí como la atención adecuada, que es muy probable que no suceda, es probable que mis hijos y mis nietos también entren en contacto en conflicto con la ley, y es probable que también entren en contacto con los sistemas penitenciarios. Y bueno, las infancias, pues no es un daño colateral, es una población que está directamente afectada por la política penal, y el problema no solamente es jurídico o psicológico, es un problema espacial, institucional y material.
Y bueno, aquí hay como algunas cosas muy generales de cómo se vive la privación de libertad, sobre todo para las mujeres. Nada más para que nos imaginemos como el impacto de la salud mental que viven las mujeres y bueno, que son acompañadas por infancias. Lo que les decía, hay escasez de programas educativos, laborales, educativos, que estén pensados desde una perspectiva de género, prácticamente ahí adentro se reproducen estereotipos de género. Hay una alta prevalencia de trastornos de ansiedad, depresión, estrés postraumático, muchas veces no reciben atención. Por ejemplo, yo he visto que hay áreas de consultas psicológicas, sin embargo, para que una mujer pueda de verdad reciba un pase para ir a una consulta psicológica, pasan meses, ¿no? Para que pueda acceder a los servicios psicológicos. Y cuando sucede, cuando solamente hay una crisis, ¿no? Cuando dicen, ok, sí, ya está muy mal, hay que contenerlo, etc., es cuando reciben ese paso para ir a los servicios psicológicos. Y ni siquiera dejan que las instituciones externas participemos en esos servicios, ¿no? Normalmente es como que el sistema penitenciario se hace cargo y los externos no podemos hacerlo. El 40% de las MPL, significa mujeres privadas de la libertad, no tienen acceso a una menstruación digna. Y bueno, si las mujeres no tienen acceso a una menstruación digna, imagínense cómo es el acceso a un embarazo, puerperio, parto, etcétera, etcétera. Las niñas y niños no tienen acceso a pañales, fórmulas lácteas, etcétera, etcétera. Hay documentación en América Latina de maltrato, tortura psicológica, violencia sexual por parte de los custodios de las internas y más del 60% no recibe atención médica regular. Esto ya es cuando viven en prisión. Además hay que considerar que el 90% en México de las personas que están privadas de libertad son personas que estaban ya en pobreza o pobreza extrema antes de la maternidad. Se pueden crear espacios más amenos y sobre todo no tratar a las niñas y niños como reclusos, como no lo son. Sin embargo, el sistema sí está diseñado para que vivan el día a día como en una celda, a las 6:30 se toca de queda, se tienen que meter igual con sus madres a las celdas. Los espacios que hay son muy pocos, tienen horarios limitados. En los últimos años, las organizaciones que trabajamos ahí en el sistema penitenciario, pues bueno, hemos hecho algunas cosas, como por ejemplo, Inserta, que es muy conocida, ha creado como una red de ludotecas, pequetecas que hay en algunas cárceles en el centro del país y actualmente también en Nuevo León. Sin embargo, en el día a día, la verdad es que incluso las deciden limitado el tiempo en ese espacio, ¿no? Porque no hay personal especializado, de pronto un día a la semana llega alguien que les pueda dar estimulación temprana, pero de pronto pueden pasar semanas y no pueden tener acceso a ese tipo de espacios. Y depende mucho del trabajo de las organizaciones de este tipo. Pero bueno, un poco la idea que me gustaría compartirles es que el cuidado dentro de las prisiones es organizado de manera muy violenta. La creencia de prisión ocurre bajo vigilancia constante, horarios rígidos, infraestructura insuficiente, falta de privacidad, barreras para el juego, el descanso y el vínculo afectivo. El cuidado se vuelve precario porque depende del entorno, cómo está diseñado, porque está diseñado para el control, no está diseñado para la vida. Además, si esto le agregamos que las personas que están responsables del cuidado, que son las mujeres, que están acompañadas por sus hijas y por sus hijos, pues tampoco tienen la atención a la salud mental y las herramientas para ejercer el cuidado de la mejor manera. Hay que agregar a esto que se trata de población que estaba ya en condiciones de pobreza o pobreza extrema. Es muy probable que no hayan tenido acceso a la educación. No significa que la educación te permita ser un mejor cuidador o una mejor cuidadora, sin embargo, pues por supuesto que tienen deficiencias en ciertos conocimientos. Y la forma como está diseñado la distribución de las cárceles, la iluminación, la ventilación, el mobiliario, la higiene, cómo son los recorridos, las filtras, las áreas de visita, pues moldean la experiencia de la crianza en la primera infancia. Por ejemplo, yo he visto muchos casos de niñas y niños. Las niñas y niños que viven en prisión pueden ser sacados en cualquier momento por un familiar, ya sea para un fin de semana, en vacaciones. Incluso hay niñas y niños que pueden solamente ingresar en periodos de lactancia, unas horas. Digamos, eso es lo que se podría pasar. La verdad es que no ocurre mucho, casi no salen. Es decir, una niña y un niño nace en prisión, prácticamente está ahí hasta que el sistema penitenciario se lo permite. Es muy difícil que existan familias que hagan todo este proceso de externarlos por temporadas o incluso llevárselos consigo. Y muchas veces las niñas y niños por primera vez, cuando salen por primera vez, que entras entre los 3 y los 6 años, no solamente ven personas, ven perros, ven calles, ven coches, etc. Les genera un impacto
increíble, porque su mundo, toda su infancia, ha sido vivir en una prisión, sí ver a muchas personas, etcétera, pero salir por primera vez digamos, a las ciudades como las conocemos, hay a quien le genera emoción. Yo también he visto niñas y niños que les genera, sobre todo las noches, un poco de miedo, porque tampoco hay algunos que no ven que la noche dura tanto tiempo, es decir, asocian solamente que el medio oscurece y al día siguiente cuando salen, pues otra vez ven luz. Y la verdad es que ese tipo de cosas, pues la infraestructura de cómo está diseñado, pues hace que las infancias vivan todo el tiempo en incertidumbre, ¿no? Una vez que salen. Por fortuna, en los últimos años la adaptación, una vez que un niño está en una zona penitenciaria, es más sencillo. Sin embargo, sí hay todavía afectaciones a la salud mental, pues por cómo vivieron los primeros 3 años de su vida o los primeros 6 años de su vida. Y bueno, pues justo las prisiones para los niños y niños pueden significar miedo, desorientación, sobreestimulación, privación sensorial, ruptura de la intimidad, imposibilidad del encuentro digno. Por ejemplo, algo que es muy común son las visitas conyugales. Las visitas conyugales ni siquiera están diseñadas para las infancias. Y bueno, ¿cómo se imaginan que una infancia es muy común, que las infancias acompañen en algunos casos a las visitas conyugales? Y literal, pues están presentes. Los NAPES es una población hipersexualizada, porque de la primera vez está en contacto con adultos teniendo relaciones sexuales, tiene contacto con pornografía, y es justo porque el sistema penitenciario no está diseñado con infraestructura para espacios diferenciados para las infancias. Por ejemplo, las visitas pues se dan como cualquier visita de cualquier persona, y es justo donde más violación de derechos humanos a las infancias y adolescencias hay durante las visitas. Una de las cosas que no pueden ocurrir, por ejemplo, las infancias no pueden ser ocultadas físicamente, tienen que existir escáneres, etcétera, etcétera, es decir, toda la ocultación tiene que ser a través de aparatos tecnológicos. Las cárceles del centro del país pues sí lo tienen, sin embargo hay cárceles, sobre todo en algunos otros estados que no cuentan con esto, y es el caso donde se han detectado sobre todo violencia psicológica, tortura hacia niñas y niños que son revisados físicamente. Es muy común que, por ejemplo, una niña o niño va con un regalo, un pastel, algo que le quiere llevar a su mamá, que es los cumpleaños, y es muy común que le partan el pastel porque piensan que lleva droga, etc. Un niño menor no sé, un niño, un adolescente, pues lo menos que quiere llevar droga, ¿no? Lo que quiere es festejar su cumpleaños. Entonces, ese tipo de experiencias también son muy adversas para las infancias. Y el modelo noruego y el MAN es de los mejores modelos penitenciarios. Por supuesto que hay quien dice, bueno, pero pues ellos tienen 50,000, 3,000 presos en esos países. Claro, pero la realidad es que también el sistema noruego lo que busca es la normalización de la vida penitenciaria. Por ejemplo, los custodios prácticamente se pueden ir a tomar un café con los reclusos. Los espacios de visita literal son como pues, estas zonas que nosotros conocemos en las plazas comerciales de áreas de comida. Así son las visitas familiares, al menos en Noruega y en Alemania. Y pues justo pensando en temas de diseño inclusivo y accesibilidad universal, a mí me encantaría poder decir, necesitamos abolir el sistema penitenciario, necesitamos repensar el tema del castigo. Sin embargo, algo que podemos hacer en el sistema penitenciario mexicano es justo acercarnos a esos modelos de generar espacios y entornos de cuidado más amigables, que digamos sean seguros para las infancias y adolescencias que visitan a personas que están privadas de la libertad, y sobre todo dignificar la vida de las personas privadas de la libertad. La realidad es que muchas personas que están privadas de la libertad en México es un gran problema. Casi el 40% no han recibido sentencia. Incluso yo creo que es muy común que todos han escuchado que después de muchos años dicen, ay, ¿qué crees? Eras o eres inocente, y entonces te puedes ir, ¿no? Y si no podemos resolver el sistema de justicia y penitenciaria de fondo, por lo menos lo que sí podemos hacer es crear condiciones para que las mujeres que son acompañadas por niñas y niños pues puedan vivir en condiciones de dignidad, ¿no? Que los espacios puedan ser amenos, amigables, y sobre todo que el cuidado se pueda ejercer por todos. El cuidado no solamente depende de la mujer que está embarazada o la mujer que está creando una niño en prisión, sino depende de absolutamente todos. El personal del sistema penitenciario también debe ser responsable de los cuidados, y la verdad es que también mucho de lo que ocurre en nuestro país, la exclusión e imaginación que viven estas personas, ¿saben? Porque la sociedad pensamos que las personas reclusas son las que se tienen que reinsertar. En realidad, la sociedad es que tiene que ser inclusiva y darles oportunidad a las personas privadas de la libertad, porque, como les decía, el 90% de ellas
Hay una investigación reciente en México que le llama criminales subalternos al 85% de las personas que están en la cárcel en México, porque son personas que han sido cooptadas por el crimen organizado, en su mayoría, no son mujeres y jóvenes, y que realizan trabajos que realizarían en cualquier otro lugar, pero que evidentemente por la pobreza, por el desconocimiento y por la necesidad, pues aceptan ese tipo de trabajos. Por ejemplo, una mujer que prepara alimentos en una casa de seguridad, que se dedica a la limpieza, etcétera, etcétera. Es usualmente las personas que detienen, ¿no? Cuando vemos estos operativos que detienen un montón de personas, en realidad las personas que detienen son las que están en la pirámide, en la base de la pirámide de las organizaciones criminales. Solamente el 15% de la población que está en la cárcel en nuestro país son esos criminales líderes, ¿no? Esos que realmente son generadores de violencia, etcétera, etcétera. Y la realidad es que muchas de las personas que son detenidas, pues estaban ahí más bien por necesidad, ¿no? También son cosas que necesitamos modificar en el sistema de justicia. Y bueno, no está ocurriendo. En los últimos años, incluso aquello que llamamos como delitos contra la salud, lo único que hace es perseguir a personas que están ya en la marginación social, sabiendo que incluso, la verdad es que tanto el crimen organizado necesita cooptar a personas pobres, como el sistema penitenciario necesita personas pobres para llenar las cárceles, ¿no? Las cárceles también son un negocio en los últimos años. Las cárceles ya no son públicas, son privadas. Los privados son los que invierten en construir cárceles. De hecho, después de la pandemia, las únicas industrias que no tuvieron afectaciones económicas fue la industria armamentista y la industria penitenciaria, ¿no? No solamente en México, sino en todo el mundo. Y bueno, y por último, pues algo que me gustaría compartirles, más allá de la infraestructura, de cómo es el sistema penitenciario, una de las cosas más importantes con la población privada de la libertad y sus familias tiene que ver con el estigma y la discriminación. Mucha de esta reproducción intergeneracional de la privación de libertad tiene que ver con la exclusión y estigma que viven las personas que entran en contacto con la prisión. Mucho lo podemos hacer cada una de nosotras y de nosotros es justo reconocer que son personas que se merecen como una segunda oportunidad, empezar a dialogar en torno a la privación de libertad como un fenómeno real, natural, que se vive en todas las familias, y no señalar algo que no quiero entrar como en muchos detalles porque no vengo a hablar como del trabajo que hacemos en Fundación Familia Infantil, pero algo que es muy común con las infancias que están en contacto con las prisiones es que en el entorno educativo y comunitario son señaladas desde la infancia como potenciales secuestradores, potenciales criminales, etcétera, etcétera. Y bueno, yo conozco a niñas y niños que son vistos en las escuelas como problemáticos, que se pelean todo el tiempo, pero por supuesto que un niño va a reaccionar así si su compañero de clase, su papá casi le dice como, pues dile que es huérfana, dile que no sé qué. Entonces, bueno, yo he visto muchos conflictos escolares de niñas y niños que están en contacto con los centros penitenciarios y que por supuesto crecen toda la infancia en el entorno escolar, sobre todo, con un bullying en torno a la historia de vida de sus familias, ¿no? Eso creo que es de las cosas más importantes que tenemos que erradicar. Necesitamos eliminar el estigma en torno a la privación de la libertad y empezar a hablar más del problema, porque en los últimos años no es que haya más criminalidad, no es que haya más delitos. Lo que sí hay no es que haya más criminalidad en proporción en torno a población en los últimos 50 años. Nos mantenemos igual en términos de crimen en todo el mundo, sin embargo lo que sí hay es más castigo, es decir, cada vez hay más personas que reciben castigo, que reciben el castigo como la privación de la libertad. ¿Quién está recibiendo este tipo de castigos? Pues las mujeres, los jóvenes. De hecho hay un fenómeno que se llama feminización del sistema penitenciario. Hay años que incluso hay un crecimiento en 400% de las mujeres privadas de la libertad. Y bueno, en los últimos años incluso cada vez más mujeres rurales, indígenas, migrantes son las que entran en contacto con la prisión. Y esto lo que hace es que justo el crecimiento de infancias en contacto con el sistema penitenciario pues está creciendo. Me gustaría decir cómo se está resolviendo, y no, la realidad es que cada vez hay más infancias en contacto con la prisión. Tenemos datos en torno a los que viven en prisión, pero nos falta trabajar muchísimo con todos los que están afuera de las prisiones, que no tengan acceso hay una tipología, para finalizar, la tipología de NAPES, es una categoría de 8 tipos de niñas y niños que están en contacto con las prisiones, desde los que viven en prisión, los que están fuera y visitan a los familiares, los
que están fuera pero nunca visitan a sus familiares, los que están en procesos migratorios, los que están institucionalizados, etcétera, etcétera. Y la realidad es que de todos esos, los únicos que están recibiendo atención son los que están en prisión, y eso, atención a medias. Los que están institucionalizados, que más o menos estimamos que son unos 300 que están institucionalizados en todo el país, y el resto, pues nadie más los está teniendo. Hay cerca de 490,000 niñas y niños que están en contacto con las prisiones y no reciben no hay ninguna política pública al respecto. En todo el continente, solamente Chile tiene un programa federal que se llama Corazones Abiertos, que lo que hace es que asigna a un trabajador social por un número de niñas y niños que están en contacto con las cárceles en Chile, y les dan una retribución económica a las familias, además de que les ponen un psicólogo que los está visitando en sus domicilios. Y bueno, ni siquiera Estados Unidos tiene un programa de atención a las infancias que tienen algún referente de esta prisión. Y pues nada, en realidad es un poco lo que les quería compartir de cómo es la vida en prisión para las niñas y para los niños, pero sobre todo también qué es lo que podemos hacer nosotros en términos de repensar la educación, el cuidado, la crianza, etcétera, etcétera. No solamente pensar en cómo modificamos el espacio, sino cómo rompemos los paradigmas en torno a qué pensamos en torno a las personas que están privadas de la libertad. Agradecemos el tiempo, la ponencia tan importante, tan reveladora, tan de impacto para los que estamos aquí, de tantos datos. Licenciado Josué, muchas gracias. Si nos permite, vamos a pasar al tiempo de preguntas, de comentarios. Entonces, si alguien quisiera hacer alguna intervención, tenemos la mano levantada de la doctora. Maestro, muchas gracias por tu presentación. Como lo decía hace un rato, en lo personal tenía muchas ganas de escucharte porque mi cuerpo académico te entrevistó hace algunas semanas, hace algunos meses. Escuché la entrevista que te hizo un compañero mío y bueno, tenía muchas ganas de tener conocer tu trabajo de manera más cercana. A mí sí me gustaría, tengo varias preguntas. Primero, ¿sabes tú por qué la edad en que las niñas y niños pueden vivir adentro de prisión por acompañamiento a las madres es hasta los 3 años y no a los 4 o no a los 2? ¿Hay alguna razón concreta por qué hasta los 3? Pues en realidad fue más una presión de cabildeo político que hubo en el 2016 en torno a las organizaciones que estaban empujando esa reforma a la ley constitucional. En realidad la recomendación internacional es que no debería haber una edad límite, es decir, las niñas y niños podrían vivir si el sistema penitenciario cumpliera las condiciones, y en realidad la presión es porque no hay condiciones en el sistema penitenciario mexicano. Entonces se estableció la edad básicamente como a alguien se le ocurrió decir 3 años, y fue como se estableció los 3 años, pero bueno, no está homologado, ¿no? Solamente las cárceles federales son las que sí tienen a los 3 años, 2 años, 11 meses, tienen que iniciar el proceso de externamiento, o 5 años, 11 meses al momento en las cárceles estatales. Gracias. Permíteme hacerte una pregunta más. ¿Cuál es para ti? Fíjate que ahora que te escuchaba hablar, coincide con muchas de las cosas que nosotros hemos venido revisando en el interior de esta cátedra de investigación que te mencionaba. Es una cátedra multidisciplinar, pero me gustaría saber tu opinión. ¿Cuál es para ti el problema más grande que enfrenta la protección de derechos de niñas y niños con referentes de crianza en prisión? Pues creo que una de las cosas más importantes, diría, son 3 cosas. Bueno, resumiría 2 cosas. Que pensamos solamente en el interés superior de las infancias, lo cual es súper importante. Sin embargo, creo que debemos avanzar la agenda de derechos humanos, pensando también en el ejercicio del derecho a la maternidad de las personas privadas de la libertad y la paternidad. Necesitamos trabajar muchísimo con las personas adultas en torno a cómo ejercen los cuidados, cómo ejercen la maternidad y paternidad, sobre todo con los hombres. Hay un trabajo muy importante, porque justo, por ejemplo, las mujeres no son, el porcentaje de mujeres que reinciden es muy bajo. El porcentaje de hombres que reinciden es muy elevado. Las mujeres, por ejemplo, son primodelincuentes, son detenidas por delitos no violentos, y también los hombres es muy complicado. Entonces, creo que el trabajo con la población adulta de varones es súper importante, por tanto, en términos de crianza y de ejercicio de la paternidad responsable. Y la otra que es muy importante es que la participación activa de niñas, niños y adolescentes. Necesitamos empezar a escuchar
la voz de las familias, sobre todo de niñas, niños y adolescentes. En el 2019 hay algo muy importante, es un documento reconocido a nivel global, que son los principios de Bogotá. Sin embargo, fue creado por organizaciones de la sociedad civil. De hecho, una organización que se llama Documenta fue quien convocó a un encuentro en Bogotá, Colombia. Y los principios de Bogotá es a partir de entrevistas, recomendaciones de familiares de cómo viven la privación de la libertad de sus familias y sobre todo la voz de adolescentes que pues, viven esta experiencia de cómo visitar a sus padres y a sus madres. Y ese es como el gran reto que tenemos en todo el mundo en torno al trabajo con niñas, niños y adolescentes en contacto con esas experiencias, pues, escuchar sus voces, sus necesidades y no, incluso me atrevería a decir que no inventarnos leyes así de si la edad límite es esta, sino más bien preguntarles a ellos qué es lo que desean en torno. Algo que es súper importante es que el vínculo familiar no se debe romper en ningún momento. Seguramente muchos de nosotros nos preguntamos qué sería nuestra vida adulta al día de hoy sin ese vínculo importante que fue con nuestra madre o nuestro padre. Independiente del contexto de vulnerabilidad, sigue siendo nuestro referente de crianza afectivo más importante y ese vínculo debe permanecer. La privación de la libertad no debería de eliminar ningún vínculo familiar y el reto es mantener esos vínculos familiares a partir de la voz de los participantes, ¿no? De las personas de la libertad, de las infancias y de las adolescencias, y un poco las instituciones y las autoridades hacernos a un lado y dejar que ellos nos definan hacia dónde van las políticas públicas. Claro. Oye, y por ejemplo, mencionabas hace un rato que había una observación principal a las infancias que viven adentro de las prisiones y quienes están afuera, niñas, niños y adolescentes, hay de alguna manera una invisibilidad, no se sabe con datos exactos dónde están, cómo viven, etc. ¿Por dónde empezar? Si el Estado es consciente de esto, ¿por dónde empezar ese conteo? ¿Cómo llevar este seguimiento? Algo que nosotros hemos encontrado en cátedra, porque trabajamos desde proyectos de investigación que han llevado a cabo trabajo de campo, y es que se ha descubierto en este trabajo de campo que no hay un seguimiento, incluso a muchos de los casos que se conocen de dentro de prisión, pero que al salir es ahí donde se pierde todo rastro. ¿Qué está fallando? ¿Por dónde empezar para ir tras todo ese universo que estamos invisibilizando de infancias? Justo hay una omisión en el trabajo del sistema de justicia penitenciario. Una vez que una niña o niño egresa del sistema penitenciario, prácticamente se pierde el rastro. A menos que esté institucionalizado, es como sabemos en dónde está, si está estudiando, etcétera, etcétera. Y si va al entorno familiar, prácticamente se le pierde todo el rastro. Por supuesto que se puede llegar a través del sistema nacional, etcétera, etcétera, pero cuando se llega es porque, digamos, ya hay un escenario de hecho, muchas veces lo que sucede es que cuando se llega a encontrar con esa población invisibilizada es cuando hay un tema de violencia, negligencia, violación de derechos y hay una carpeta de investigación. Es cuando realmente llegamos con esa población y es porque el DIF ya intervino, hay una fiscalía, está la municipina que está interviniendo, pero la verdad es que, justo como usted menciona, no hay un seguimiento ni del sistema penitenciario ni del sistema de justicia al momento de que una niña o niño egresa. Si no hay un seguimiento cuando egresan, pues por supuesto que no hay un seguimiento de todos los que nunca estuvieron en contacto con el sistema penitenciario. Una de las cosas que se puede empezar a hacer, por ejemplo, la encuesta que hace el INEGI, que es la EMPOL, el primer año que fue el 2021, solamente preguntó si tenían hijas, y pues ni siquiera se les ocurrió preguntar el género, ¿no? Ahora ya el diagnóstico penitenciario ya les pregunta el género, entonces ya sabemos cuántas niñas y niños hay, cuántos son niñas, cuántos son niños, etcétera, etcétera. Pero justo a partir de estos instrumentos de política pública que implementa el INEGI, ahí es donde debemos empezar a preguntarles, sobre todo a los varones, si tienen hijas y hijos, y empezar a hacer un seguimiento. Lo primero, con datos duros, saber cuántos son realmente. Estimamos que son entre 400 y 1 millón de niñas, niños y adolescentes que hay en todo el país, pero bueno, necesitamos en la cifra oficial, necesitamos que la política pública les pregunte sobre los de la libertad, y una vez que les pregunten, lo que necesitamos hacer pues, justo fichas técnicas de registro, ¿no? Saber en dónde están, dónde viven, saber en qué sabemos por las cárceles, que casi la mayoría están en Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León. Sin embargo, los flujos migratorios internos e internacionales pues también hacen cada vez más complejo, ¿no? Yo he visto en los últimos 2 años familias privadas de la libertad que viven de Centroamérica, de Sudamérica, acompañadas de menores de edad y que
son privados de libertad y que son niñas y niños que terminan en una casa de transición para migrantes, en una fiscalía y en un país que no conocen, etcétera, etcétera. Y eso hace cada vez más severo el acompañamiento a las infancias porque, bueno, vienen sin documentos, es muy difícil incluso ahora he visto perdón, me acordé de algo, ahorita he visto una propuesta de reforma en el Congreso de la Ciudad de México que lo que están pidiendo es que haya registros civiles al interior del sistema penitenciario. La realidad es que lo que hay ahora son jornadas, de pronto el sistema penitenciario, las direcciones convocan a registros civiles itinerantes para que hagan registros de niñas y de niños. No me parece como lo más importante, porque sí se registran una vez que nacen ahí adentro, pero en realidad los que no se registran son los que están fuera. Hay niños y niñas que no tienen un acta de nacimiento, porque justo al romperse el núcleo familiar, pues no tienen esa persona que se haga cargo de esos cuidados básicos esenciales como que tengan identidad, que tengan un nombre, etcétera, etcétera. Y bueno, resumiendo un poco la pregunta, necesitamos presupuesto, políticas públicas que pregunten en dónde están y que haya un programa estatal y federal, si es federal, programas estatales y federales que den seguimiento a dónde están las niñas y niños con referentes a educación. Porque la otra forma como nos encontramos es cuando de la nada hay un conflicto, sobre todo en escuelas, si es que están escolarizados, y ahí es cuando nos enteramos que hay un niño o niña que pues, tiene algún familiar. Maestro, y fíjate que dentro de las propias sesiones de cátedra que tenemos, sentamos a gobierno con nosotros, discutimos con ellos ciertos temas que den luz a los proyectos de investigación que se llevan a cabo. Pero me gustaría comentarte que algo que hemos notado es que todo el mundo dice qué hace. Todo el mundo dice, sí, somos conscientes, estamos en ello. Pero realmente en la realidad estamos viendo que hace falta un algo. Si todos dicen qué hacen, ¿por qué entonces no ocurre algo diferente? No hay una realidad distinta. Y fíjate que este comentario lo uno a este documento internacional importante que es el del debate general sobre las hijas e hijos de madres y padres privados de la libertad, que seguramente lo conoces, llevado a cabo por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y que trae de alguna manera como la película. Esto es lo que tendríamos que hacer para los NAPES. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Pareciera que es una bolita que todo el mundo se avienta. ¿A quién le tocaría la coordinación de esto o para el cumplimiento de lo que marca este documento? Exacto, hay un estándar internacional ya establecido a través de las reglas de Hong Kong, las reglas de Nelson Mandela, el Comité de Derechos del Niño. Incluso el 30 de septiembre es el Día Internacional de Debate de los NAPES. A partir de ese documento tenemos ya 16 años con la discusión de este tema a nivel global y ya hay un montón de documentos. En América Latina está la plataforma NAPES, hay un montón de documentos técnicos y de recomendaciones de qué es lo que se tiene que hacer, pero la realidad es que eso no baja bueno, incluso el gobierno mexicano, así como ratificó la Comisión de Derechos del Niño en el 89-90, se tardó hasta el 2014 para tener la Ley General de Niños, niños y adolescentes. Lo mismo está ocurriendo en el tema de los NAPES. Aunque hay un estándar internacional, la realidad es que hay falta de voluntad política para hacerlo, ¿no? Es un programa invisibilizado, todo el debate está en torno, lo cual creo que es muy importante, está en la academia. Sin embargo, hace falta más sacarlo a la realidad, a las familias que están atravesadas por la privación de la libertad y sobre todo que las autoridades se involucren, ¿no? Usualmente lo que sucede es que lamentablemente solamente en ciertos periodos electorales, etcétera, etcétera, cuando hay un acercamiento a estas problemáticas, pues la realidad es que sigue siendo una población súper invisibilizada. Y justo como dices, hay un estándar internacional, lo único que nos hace falta es seguirlo, pero no se está haciendo, ¿no? Porque no hay una disciplina, que es el sistema integral de protección de niños y adolescentes, es quien debería de tomar la política pública a nivel nacional en torno al trabajo con infancias invisibilizadas, no solamente los NAPES, niñas y niños con discapacidad, podemos revisar un montón de infancias que están invisibilizadas, y a partir de ahí diseñar políticas públicas a nivel de alcance nacional, pero no está ocurriendo porque no tienen presupuesto, ¿no? Es mucho lo que sucede, no hay presupuesto para hacer programas. Bueno, incluso me atrevería a decir que México es un estado fallido para las infancias. Se estima que el equivalente al estado de Puebla, es decir, 8 millones de niñas, niños y adolescentes en este momento están en riesgo, ya sea porque tienen algún familiar privado de la libertad, ya sea porque están en una carrera de investigación, ya sea porque están en un proceso de conflicto familiar, etcétera, etcétera. Es súper grave. 8 millones de niñas y niños están
están en riesgo de no recibir de no estar escolarizados, no recibir la atención adecuada, pueden tener problemas de salud mental. No lo sabemos, pero sí sabemos que hay 8 millones de niñas y niños y eso para mí es un estado fallido contra las infancias. Maestro, pues yo nada más agradecerte que nos hayas traído un tema tan interesante, agradecerle a la doctora Esca que se haya propuesto este tema y pues nada, por mi parte muy agradecida por tus respuestas. Muchas gracias. ¿Alguna participación más? Tenemos 2 manitas levantadas. Me parece que levantó la mano primero la doctora Esca y después pasamos allá atrás. ¿O vamos allá atrás primero? ¿Sí? Gracias. Bueno, muchas gracias por su presentación y pues yo le quería preguntar que si usted cree que la infancia de un niño o niña que nace en una prisión europea es muy distinta a la de un niño o niña que nace en Latinoamérica en una prisión. Las afectaciones no dejan de ser adversas. Desde la psicología se considera la cárcel como una experiencia adversa en la infancia. Lo único que cambia es cómo se da el contacto con los familiares. En el sistema noruego y alemán, digamos, la infraestructura permite que el vínculo familiar no se pierda, ¿no? Porque es muy ameno ir a visitar una casa. En Italia, por ejemplo, hay un programa deportivo muy importante y es muy conocido, de torneos de fútbol en cárceles varoniles, donde las niñas y niños van a jugar fútbol con sus padres, ¿no? El impacto de la presión de libertad no es que disminuya. Sin embargo, la infraestructura sí permite que por lo menos ese vínculo familiar no se pierda, ¿no? Y hay presupuesto y hay involucramiento de las familias. Incluso, por ejemplo, en Noruega, el personal de custodia, pues sí, pues que eso trae un uniforme, pero la realidad es que se sienta, se puede tomar un café con las personas que están presas, incluso se puede acercar a convivir con las niñas y con los niños. No hay como esta sensación de persecución, seguridad. Aquí yo les podría contar un montón de historias de cómo el personal de seguridad o sea, pueden ser, a mí por ejemplo cuando voy, pues me permiten, bajo oficio, pero puedo entrar cuando entro a alguna casa, cuando voy a Centerito, que está aquí muy cerca, pues sí, a las instituciones nos dejan entrar sin ningún problema, pero la idea es que la vida cotidiana ahí adentro, el sistema penitenciario está diseñado para justo aminorar y mitigar la salud mental de las personas. Entonces, constantemente pues, hay una violencia psicológica en todos sentidos, desde el acceso de alimentos, el acceso de visitas, de familiares, los pases incluso para poder ir a tomar un taller, incluso la gobernanza allá adentro, en México. Todos sabemos que las autoridades no gobiernan, quien gobierna allá adentro muchas veces son líderes, criminales, etc. Y así haya uno, gobierna prácticamente todo. Sí debo reconocer que en los últimos meses, y es muy reciente, al menos en el centro del país, hay un cambio muy notorio en términos de seguridad del sistema penitenciario, porque bueno, no debería decirlo, pero la realidad es que aunque no se pueda, hay gente ahí dentro que tiene celulares para un montón de cosas, ¿no? Muchos los ocupan para no cosas, o sea, para seguir cumpliendo delitos, pero también yo conozco mujeres que tienen celulares, pero ¿para qué? Para hablar con su familia, para hablar con sus hijos, y digo, la verdad es que necesitaríamos como debatir si realmente los celulares deberían estar prohibidos o no prohibidos, pero lo que sí es que en los últimos meses uno apenas se está acercando a la zona donde hay una cárcel en el centro del país y la señal prácticamente se pierde, ¿no? Claro, uno que está fuera se siente agobiado porque dijo que ya no tengo señal para absolutamente nada, pero sí he visto un cambio en los últimos 6-8 años, que hay muchos beneficios para personas que les quitaron años, pero tienen un beneficio para obtener libertad antes, sobre todo mujeres, y que también hay un seguimiento de la estrategia de seguridad en los últimos meses para cambiar un poco la atención a las personas por la libertad. Claro, es algo muy reciente que he visto en los últimos 3-4 meses y que tiene que ver con el contexto que ha habido, que está sobre todo a nivel nacional por términos de violencia, etcétera, pero sí he visto una respuesta distinta. Pero bueno, el impacto de la presión de la libertad en las infancias sigue siendo el mismo, pero las condiciones en otros países pues, hacen que sea distinto, ¿no? Sobre todo el tema de no perder esos vínculos familiares. En América Latina lo que sucede es que muchas niñas, niños y adolescentes nunca tienen contacto con sus familias, porque la infraestructura y las autoridades pues, no se los permiten. Sí, es que, bueno, yo le quiero compartir de primera mano. O sea, antes a mí me daba pena decirlo, pero pues ahorita no, porque pues tiene que ver con mi familia.
Y yo nací en una prisión y, por ejemplo, eso que usted comentó de que el hecho de que los padres como que estén en prisión hace que, bueno, es probable que el hijo también, pues yo no lo veo así, porque pues yo nunca he tenido como que ningún conflicto ni nada con eso, con la ley. Y yo viví con mis papás en la prisión hasta los 6 años, más o menos. Entonces, pues sí, yo conflicto un poquito en su opinión, pero... Claro, sí. No, te agradezco mucho por compartirlo. Y la verdad es que es súper importante que las empresas puedan vivir con sus padres en las prisiones. Eso es súper importante. La verdad es que la edad no debe ser una limitante. Y justo como en tu caso, pues la realidad es que es muy probable que tuviste esa red de apoyo. A pesar del contexto de la realidad, tuviste esa red de apoyo. Y eso es justo lo que tenemos que buscar. Las infancias deben de crecer con sus padres. De hecho, las reglas de Habacuc lo que dicen es que una mujer embarazada, la cárcel es el último recurso. Es decir, puede existir la prisión domiciliaria, puede existir el brazalete, es decir, hay un montón de opciones y la cárcel debe ser el último recurso. De hecho, una mujer embarazada lactando podría salir, ese es el estado internacional. Sin embargo, lo que ocurre es, pues no, lo que ocurre es la cárcel, el encierro, que la niño pueda nazca o viva en la prisión. Pero no, la realidad es que bueno que lo compartes. Y sobre todo, yo creo que en muchos casos lo que necesitamos es que haya redes de apoyo muy importantes. Seguramente en tu caso, al egresar a los 6 años, tuviste como muchas redes de apoyo, pero la realidad es que en muchos casos la población que está en contacto con las prisiones son poblaciones marginadas, pobres, que no tienen esas redes de apoyo allá afuera, ¿no? Por ejemplo, de la población con la que yo convivo todos los días, prácticamente puedo decir que el 90% de las familias que están fuera no se hacen cargo de las niñas y niños y adolescentes, ¿no? Y no tiene que ver con un tema como de clases sociales, porque la presión de libertad está presente más allá de las clases sociales, pero muy pocas familias se hacen cargo por un tema de estigma, etcétera, etcétera. Pero bueno, qué bueno que gracias por compartirlo y justo eso es lo que necesitamos, hablarlo como abiertamente, porque es un fenómeno real, no es algo que esté escondido, es un fenómeno real y necesitamos hablarlo de manera muy natural, ¿no? Eso es súper importante. Muchísimas gracias. Continuamos con la doctora Esther. Gracias. Primeramente, contextualizar por qué estamos hablando de este tema en este espacio. Porque las infancias es otra población que encontramos en esta situación de vulnerabilidad, ¿no? Y que pocas veces pensamos. Cuando hablamos de accesibilidad universal, insisto, inmediatamente la idea nos lleva a las personas adultas mayores o a las personas con discapacidad física y claramente no es así. Entonces, primeramente es por eso que tenemos esta temática acá. Y ahora, retomando un poco la idea que acabamos de escuchar y que claramente viene con lo que yo planteé, recuerdo cuando empezamos la cátedra, ¿no? Yo he tenido la fortuna de participar en esta cátedra que conduce la doctora Diana. Me acuerdo que en un primer encuentro y rodeada de personas que vienen de gobierno, de instancias, etcétera, yo también externé esta idea. A ver, si tendríamos que partir desde el principio del interés superior en la niñez, ¿por qué tenemos que discutir cuáles son las condiciones que deben o no estar para las niñas y las mamás y los papás al interior de la prisión? ¿Y por qué no pensar en esta situación que sí es propia para algunas personas que no es por condición de la niñez, sino es por condición de edad o condición de enfermedad, que pueden tener esta garantía de vivir la prisión domiciliaria? Entonces yo decía, a ver, ¿por qué sí es tan importante la infancia? ¿Por qué si no tenemos presupuestos para atender a las infancias en prisión, por qué no optar por esta situación de que las mujeres embarazadas o en condición de crianza puedan vivir una prisión domiciliaria? Esa fue mi propuesta. Me explicaron de mil argumentos, sobre todo legales, que esto no era posible. Yo quisiera conocer cuál es tu opinión al respecto. Sí, en realidad no es posible porque el sistema penitenciario no quiere hacerlo. En realidad el estándar internacional pues obliga a que eso suceda. Una mujer embarazada, lactando, criando, podría vivir en prisión domiciliaria. Los brazaletes, la realidad es que, por ejemplo, en México tienen acceso al brazalete, en realidad son empresarios, políticos, etc. O sea, la realidad es que sí se puede. En realidad lo que hace falta es voluntad
Ni siquiera creo que sea un tema de presupuesto, porque bueno, hay presupuesto para personas que sí viven la prisión domiciliaria, pero en realidad lo que hace falta es voluntad política del sistema de justicia y del sistema penitenciario. Esto es lo que debería de ocurrir, ¿no? Que las personas que están embarazadas, lactando, incluso si hay un hombre que está criando, por ejemplo, hay padres solteros que están perdiendo la libertad, en esos casos también se debe considerar una opción distinta de prisión, ¿no? La prisión, la cárcel, el espacio físico de la cárcel debe ser la última opción en el caso de cuando hay un escenario de crianza y de cuidado, no solamente de infancias, sino de personas con discapacidad, incluso de adultos mayores, incluso de enfermedades, pero la realidad es que lo que hace es falta de voluntad, porque el estándar internacional es justo lo que marca. Las reglas de Bangkok justo tienen un capítulo específico en torno a que la prisión es el último escenario que debemos de cubrir. Muchísimas gracias. Tienes oportunidad, había una pregunta más, una participación más. Pues maestro, gracias por su exposición y pues con base en su trabajo y su experiencia, porque considero que usted ha tenido una trayectoria impresionante y se ha presentado algunos casos. Pues más que nada mi pregunta va dirigida hacia las mujeres dentro de la prisión. Sé que específicamente se habla de la crianza, pero pues más que nada ya en el sistema penitenciario, si las mujeres dentro de prisión deciden no ser madres en ese momento, ya sea porque tienen una sentencia corta, hay programas gubernamentales o privados que ofrezcan el servicio para la colocación o uso de anticonceptivos, porque al final de cuentas las mujeres sí deben de atender sus necesidades fisiológicas sexuales. Entonces, esa cuestión me parece importante, pero por dar, en este caso específico, que digan, yo tengo una sentencia corta, quiero esperar a tal vez formar una familia, pero ya que haya terminado mi sentencia, pero no se les puede negar estas visitas conyugales. Entonces, pues, con base en su experiencia, si pudiera responder sí se puede o se niega completamente de la colocación o uso de métodos anticonceptivos. Sí, el problema es que la infraestructura penitenciaria está diseñada para la seguridad y la vigilancia. Y todo el presupuesto está diseñado para eso, para tener personal de custodia, de guardia de custodia, etc. Y la infraestructura, lo que tiene que ver con el acceso a derechos como a la salud mental, es mínima. La realidad es que ni siquiera tienen acceso a un médico general, entonces por supuesto que no tienen acceso ni siquiera a servicios de ginecología, incluso cuando una mujer es embarazada. Claro, lo que sí sucede es que cuando una mujer está embarazada y da luz, pues la externa y la llevan a un hospital público, etcétera. Pero una vez que pasa el periodo de 3-4 días que la dan alta, regresa y no hay ningún tipo de atención médica. Entonces, en este tipo es más, hay productos de higiene menstrual como los tapones que están prohibidos sin usarlos, ¿no? Incluso hasta se les limita muchísimo el acceso hay una, no recuerdo ahora, pero lo pueden googlear, como el derecho a la salud menstrual de mujeres con libertad. Es una investigación en México, le hizo una organización, e incluso hay testimonios de mujeres que dicen lo que usan en su ciclo menstrual son toallas, trapos sucios, etcétera, porque no tienen acceso a servicios de atención a la salud especializada. Entonces, bueno, debería de ocurrir, pero la realidad es que no ocurre. Y también algo que sucede mucho, hay muchas veces que les cuestionan de por qué, incluso hay todo este estigma de que no se les debería de permitir ser madre, ¿no? Casi es como de ¿por qué vas a ser madre si estás fuera de libertad? Y es un estigma que está en muchos segmentos de la sociedad. Y la realidad es que la privación de libertad es tan severa en términos de salud mental. Yo he conocido a mujeres que justo al estar tan abandonadas y tan solas, dicen, pues voy a ser madre, porque al final es algo que me va a anclar a la vida, es algo que me va a permitir vivir de mejor manera, estar aquí adentro, incluso sabiendo que en 3 o 6 años se va a tener que ir y no sé qué voy a hacer, pero por lo menos 6 años de mi vida o 3 años de mi vida tengo a alguien que me va a estar acompañando, ¿no? Es por eso que muchas mujeres deciden ser madres. Bueno, claro, de pronto se dan cuenta de las dificultades, porque pues, una vez el externamiento, pues es que pierden la comunicación, etc. Pero la verdad es que el ejercicio de la maternidad pasa por muchísimas situaciones
no es una decisión sencilla, pero yo creo que estamos obligados a garantizar a que las mujeres tomen la decisión, que puedan ejercer la maternidad y que tengan el apoyo y la infraestructura para hacerlo de mejor manera. No sucede, pero así ya debemos de ir. Muchas gracias, maestro. Con esto estaríamos concluyendo el tiempo de intervenciones. Y de nueva cuenta agradecer esta ponencia tan interesante. Y me permito leer de parte de la especialidad en accesibilidad universal y de esta jornada de accesibilidad la siguiente constancia, que dice lo siguiente. Constancia al licenciado Josué Rangel Meléndez por su participación como ponente en la conferencia titulada Accesibilidad Universal en Infancias, durante la jornada de accesibilidad de la especialidad en accesibilidad universal en la arquitectura de la ciudad, que se llevó a cabo en el Auditorio Vicente Mendiola Quesada de la Facultad de Arquitectura y Diseño el 20 de marzo de 2026. Firma la doctora en diseño Esca Elena Solano Meneses. Muchas gracias. Asimismo, maestro, tenemos de parte de la especialidad un pequeño presente. Y de nuevo cuenta, gracias por todo. Maestro, nos puede acompañar con una fotografía al frente y les pedimos